En el vídeo de hoy vamos a ver un tema muy simple, pero al mismo tiempo es algo que pasa desapercibido. Sobre todo en las rejillas, o en la rejilla avanzada también, por supuesto, en el menú contextual, es decir, cuando pulsamos el botón derecho del mouse o del ratón, nos aparece una serie de opciones. Estas opciones pueden ser programadas por nosotros en tiempo de desarrollo, pero ¿sabemos verdaderamente qué tipo de menú contextual poner por defecto en nuestras rejillas? ¿Has comprobado qué tipo de menú contextual se utiliza en la rejilla avanzada o en la rejilla normal en Belneo VRP? ¿No? Pues es algo que tienes que mirar y lo vamos a ver a continuación, y verás que a partir de ahora en cualquier tipo de rejilla normal o avanzada que pongas tienes que especificar el menú contextual apropiado. Vamos a ver en ejecución el comportamiento de los menús contextual dependiendo del tipo de rejilla que estemos utilizando. En esta ocasión, aquí tenemos el menú de VRP y el módulo que hemos realizado de AlphaSat. Aquí en el menú de AlphaSat tenemos la opción de archivo maestro, donde tenemos lógicamente lo que hicimos en vídeos anteriores, el menú de contacto, de los técnicos externos y de las tiendas. Si yo voy, por ejemplo, al menú de tiendas y buscamos alguna tienda, creo que no había ninguna creada por defecto como tipo de contacto tienda, veis aquí en la toolbar una opción por defecto que podemos utilizar en Belneo en los menús, en el objeto menú, donde podemos mostrar los objetos de lista, porque este formulario es en origen de lista de registros, donde tenemos configurado una rejilla normal, que le hemos llamado tiendas, y una rejilla avanzada, donde le hemos llamado como vista avanzada. Si yo me voy, por ejemplo, al menú técnicos y busco los técnicos disponibles que pueda haber, en este caso hay dos técnicos, porque en el tipo de contacto le hemos puesto técnico como tal y aparece. Nos aparece lógicamente la opción, la toolbar que hay aquí, la vista alternativa. Y nos dice que tenemos disponible una rejilla o una vista avanzada. Esta vista avanzada sería el comportamiento que tenemos programado en esta rejilla avanzada como tal. Yo aquí podría agrupar, podría quitar, mover cualquier tipo de información, ocultar, lo que queramos, ¿vale? Según la necesidad del usuario final. Ahora bien, ¿qué tipo de menú contextual tiene la rejilla avanzada? Pues bien, le damos al botón derecho del mouse o del ratón y vemos aquí un montón de opciones disponibles para el usuario final cuando utiliza el menú contextual en la rejilla avanzada. Las opciones que hay aquí pueden variar según lo que tengamos programado. O bien, por defecto, si utilizamos una vista alternativa, o mejor dicho, el menú contextual por defecto de la rejilla avanzada que viene en Belneo VRP, nos aparecen todas estas opciones, ¿vale? Donde podemos ver utilidades de lista, más opciones, que todas estas opciones que veis aquí, este menú contextual de la opción de más opciones, solamente se usa en rejillas avanzadas, ¿de acuerdo? Tenéis todas las opciones que veis aquí: copiar al portapapeles, generar con otro visor, generar listas con seleccionado, en fin. Todas estas opciones nos aparecen de forma automática cuando utilizamos en los objetos de rejilla avanzada el menú contextual por defecto que utilizamos dentro de VRP. Porque recordemos que la aplicación de AlphaSat, que es esta que estamos desarrollando poco a poco, hace uso de la herencia de Belneo VRP. Bien, ¿qué significa esto? Que si yo me voy de nuevo a la vista normal, pues también tendría disponible un menú contextual.
¿vale? Con distintas opciones. Ya te digo, son prácticamente casi todas las que aparecen en la rejilla avanzada, sino que en la rejilla avanzada aparecen algunas más, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues esto sería más o menos cómo funciona el menú contextual dentro de un tipo de menú de rejilla. Si me voy a los contactos y le doy a buscar, aquí por defecto veis que la toolbar, que es, digamos, una propiedad de la vista de datos o de las rejillas, no he puesto en esta toolbar que aparezcan las vistas alternativas. ¿Por qué? Porque también con el botón derecho podemos utilizar otra vista alternativa con la opción de generar vista con otro visor. ¿Y esto qué significa? Pues que yo dándole a esta opción podemos seleccionar aquí los objetos de lista disponible y pueden ser utilizados con la información que aparece aquí en esta rejilla. Por ejemplo, tenemos un informe. Pues bien, si utilizo el informe y lo doy a aceptar, pues me mostraría el informe con los registros que vimos en la lista anterior. Si yo utilizo otro visor distinto, por ejemplo, utilizamos una rejilla avanzada, que es la que teníamos antes también, lo puedo visualizar desde aquí, la misma rejilla avanzada. Y dentro de la rejilla avanzada, el menú contextual sería distinto, con estas opciones de más que hay aquí. Yo puedo volver lógicamente a generar la vista desde otro visor, desde aquí, desde la avanzada. Y me puedo ir, por ejemplo, a un multivista, porque existe un objeto multivista dentro de los contactos de VRP. Yo le doy aquí y, por ejemplo, este multivista, según el cliente o el contacto que vaya seleccionando, pues me mostraría, digamos, un formulario con toda su información, ¿vale? Recordad aquí, por ejemplo, que estos puntitos significan de que, en este caso, el campo de dirección principal será una fórmula alfabética que concatena información. Y en este caso, como no hay información ninguna, pues nos muestra los tres puntitos, ¿vale? Desde aquí veis que es muy útil disponer de una lista y automáticamente podemos tener el formulario de ese contacto. Es más, podemos utilizar cualquier opción de menú que tenga disponible ese contacto, ¿vale? Simplemente cambiando de registro podemos utilizarlo directamente desde aquí, desde esta vista, desde multivista. Esto sería más o menos el funcionamiento que puede llegar a tener, digamos, los menús contextuales dentro de una rejilla normal o una rejilla avanzada. Ahora veremos en programación cómo está hecho esto. Si nos vamos al editor de Berneo, el magnífico VDevelop, aquí, bueno, veis en edición lo que es la aplicación que estamos desarrollando, que es AlphaSat. AlphaSat, por dar un pequeño repaso, es una solución que hereda a VRP por debajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el proyecto de datos de AlphaSat conoce la información de todas las tablas de VRP. El proyecto de aplicación de AlphaSat conoce a su vez los objetos del proyecto de datos de AlphaSat y los objetos del proyecto de datos de VRP. El proyecto de aplicación de AlphaSat conoce lógicamente los objetos visuales de Berneo VRP, de lo que es el frontend de VRP. Y el frontend de VRP a su vez conoce la información de las tablas de VRP. Bien, si nos centramos en AlphaSat, vamos a revisar un poco lo que sería el contenido de las rejillas o los menús contextuales. Aquí veis que para utilizar un menú contextual en una rejilla, en este caso en una rejilla estándar, en su propiedad de menú de contexto, que sería únicamente esta parte de aquí, menú de contexto, se utiliza
el objeto de menú LST del proyecto de aplicación de Belneo VRP. ¿Vale? En la rejilla avanzada se utiliza también otro tipo de menú de contexto distinto, que en este caso sería otro objeto de menú que se llama LST Reg AVA, de rejilla avanzada del proyecto de aplicación de Belneo VRP. De acuerdo. Esto es lo único que tenéis que tener en cuenta a la hora de poner un menú contextual en vuestras aplicaciones, es decir, únicamente indicar el tipo de menú de contexto que queréis utilizar en las rejillas avanzadas y en las rejillas normales. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta que en el alternador es donde usamos o donde indicamos en tiempo de desarrollo qué objetos de lista podemos utilizar en el alternador. ¿De acuerdo? Por eso, si yo aquí en el menú que tenemos asignado a los técnicos externos le incluyo la vista alternativa, que veis que es un menú disponible que tendréis por aquí, de vistas alternativas, aquí debajo, incorporando este objeto menú a vuestra toolbar, que es esta de aquí, ya aparecería en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con el resto de objetos. Es decir, yo me voy a los técnicos y este alternador contiene dos objetos de lista y una toolbar propia. Esa toolbar propia, nos vamos a la carpeta verde de los objetos visuales. Recordemos que la carpeta verde son acciones y menús. Aquí tenemos la toolbar y en esa toolbar también tenemos puesto la vista alternativa. Lógicamente, en la rejilla normal tenemos puesto el menú de contexto LST y en la rejilla avanzada el menú de contexto LST Reg AVA. Igual sucede en los demás tipos de rejilla, cada uno con ese tipo de rejilla que está disponible en Belneo VRP a modo de herencia. A partir de aquí, cualquier opción que creamos conveniente o que hagamos en nuestra aplicación o proyecto de aplicación de AlphaSat, de rejilla normal o avanzada, utilizaremos siempre sí o sí el objeto de menú LST para rejillas normales y el objeto menú LST Reg AVA para rejillas avanzadas que tenéis disponible en el proyecto de aplicación de VRP. Bien, como he dicho antes, la solución hereda VRP. Pues vamos a ver aquí ahora, dentro del proyecto de aplicación de VRP, cómo está compuesto los menús. ¿Vale? Si yo me voy a la carpeta de recursos, voy a abrir un poco el monitor. Aquí tenéis la carpeta de recursos. Dentro de ella tenéis una carpeta que se llama menús contextuales. Y dentro de los menús contextuales tenéis, digamos, distintas toolbars o barras de herramientas, ¿de acuerdo? En este caso, si yo me voy al objeto de menú LST, que es el que se está utilizando en la rejilla normal, tanto de todo VRP como del proyecto de AlphaSat, este de aquí, aquí veis que contiene todas estas acciones: formulario de alta, de modificación, de baja, un separador, el menú de filtros, el menú LST de ordenación, de invertir lista, otro separador. Aquí tenéis distintos objetos, digamos, de stock, que le llamamos, son distintos menús, el de vistas alternativas. Si entramos en el objeto menú de lista LST, lo veis mejor, ¿vale? Aquí tenéis lo mismo y aquí veis el contenido del menú contextual, ¿vale? Veis aquí todo el comportamiento que va a tener ese menú LST. También tenemos el menú de rejilla avanzada, prácticamente lo mismo. Aquí tenéis todas las acciones y objetos de menú que estamos incorporando dentro de este objeto LST Reg AVA. Aquí veis que hay un separador, ¿vale?, con distintos menús y ahora lo veremos. El comportamiento es este, lo mismo que el anterior para listas normales o rejillas normales
Y aquí ya empieza un poco a incluir en este separador el menú de enviar y el menú de más opciones. Si yo aquí le doy, por ejemplo, en la vista de los inspectores, le digo qué objeto se usa aquí, se usa todo esto. El que me interesa mostrar son estos dos o estos tres. Sería el de enviar, que sería, vamos a ver, este de aquí. Si yo lo localizo dentro del proyecto, lo veis aquí debajo, ¿vale? Entonces aquí tenéis los distintos menús y las distintas acciones que se incorporan dentro de ese menú. Aquí veis que en el menú este de LST a enviar a, contiene la acción LST imprimir, exportar a PDF y exportar a XML, que serían prácticamente las tres acciones que están en orden debajo del menú. Esta acción disparará un comando lista imprimir de la rejilla en curso, un comando de lista exportar. Resaltar aquí que tenéis un montón de comandos, dependiendo de cada origen podéis usar unos u otros. Por lo tanto, con todos los comandos que tenéis disponibles podéis montar vuestro propio menú e incorporarlo en un objeto menú principal, como puede ser el de rejilla avanzada, como es este, ¿vale? Bien, aquí tenéis otro, el de exportación XML, que lo que hace es únicamente que te exporta con el comando lista exportar a XML. Bien, veis aquí que tenéis cada menú y debajo las acciones que se están utilizando. Que vosotros por defecto queréis añadir más acciones o quitar más acciones, pues lo vais haciendo igual. Podemos recordar en este punto que, por ejemplo, si el objeto menú LST tiene que es el estilo personalizable, podríamos en un momento determinado, yo copio este objeto de VRP, lo copio en mi proyecto de aplicación, por ejemplo aquí mismo, ¿vale? Pongámoslo aquí de momento, y este menú LST yo le puedo cambiar todas las opciones que hay aquí, quitándole opciones, añadiéndole nuevas opciones, etcétera, etcétera. Y después, para que en tiempo de ejecución se tenga en cuenta este menú, lo que hago es que me creo un objeto de reemplazo. Por ejemplo, en este caso sería LST y esto es un menú, ¿vale? Le ponemos lo mismo, menú contextual de lista. Vale, imaginemos por un momento el objeto principal que yo quiero sustituir, ¿cuál sería? Pues sería el objeto menú del proyecto de aplicación de VRP, que estará por aquí, ¿vale? Por aquí tiene que estar el LST como objeto menú. Ya me lo he pasado, LST, este de aquí. Y lo sustituyo por el mío, por el que yo tengo en AlphaSat, que es este de aquí. Me voy aquí y le digo este. Vale. Y ya está, no tengo que hacer nada más. Simplemente meterlo, por ejemplo, dentro de aquí, de VRP, poner una carpetita llamada menú, por ejemplo, ¿vale? Le ponemos acciones y menús. Y aquí dentro ponemos esto, por ejemplo, ¿vale? De una manera organizada. Y este menú aquí dentro. ¿Qué significa esto? Que si yo a este menú, por ejemplo, le voy a quitar, no sé, no quiero que tenga disponible las opciones de alta en este menú, ¿vale? Pues yo lo puedo quitar de aquí, lo quito de este menú y ya lo tengo quitado, ¿vale? Solamente quiero dejar, por ejemplo, esto de aquí, en esto tampoco lo quiero. Ni el separador este, ¿vale? Y lo tengo aquí. Me quedaría únicamente esto. Tampoco quiero las cestas, por ejemplo, este menú de cestas que aparece por defecto, pues lo quito de aquí. Tampoco quiero el navegante, pues lo quito. Así que voy poniendo y quitando las opciones que a mí me interesen en cada momento, ¿vale? Tampoco quiero, por ejemplo, exportar nada, que no pueda exportar nada ese usuario. Pues nada, pues yo puedo quitar este tipo de menú, ¿vale? El menú está aquí, utilidades de lista, que sería este LST. Vale, y lo quito y está, por ejemplo, ¿vale? Si yo ahora lo ejecuto de nuevo,
vamos a ver el comportamiento de las rejillas normales, porque recordemos que el objeto menú que tenemos aquí lo hemos puesto únicamente en la rejilla normal, ¿vale? Entonces me voy al módulo de Alfasat, me voy a maestros, me voy a contactos, donde tengo X registros, y podemos ver aquí en el menú contextual que solamente me aparecen estas tres opciones, ¿vale? Recordemos que estas opciones son las que yo tengo, vamos a ver, voy a visualizar aquí el develop, son las que tengo programadas aquí únicamente. Por lo tanto, yo puedo personalizar incluso a cualquier nivel, pues cualquier tipo de menú que necesite poner en el menú contextual de las rejillas y de las rejillas avanzadas.